Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy empezamos con la bolilla uno y les comento así en general. La idea de los audios es no repetir tal cual lo dicho en los apuntes escritos, sino a lo mejor llamarles la atención sobre determinadas cuestiones que para mí son importantes o que a lo mejor necesitan una explicación adicional. Bueno, el concepto de derecho creo que es claro, es decir, necesitamos un ordenamiento que regulara las conductas para vivir en sociedad, es decir, el ser humano deja de vivir en forma aislada, empieza a vivir en comunidad y empiezan los conflictos y la necesidad de resolverlos. La relación del derecho con la moral que tienen en común, que los dos son normas de conducta. Ahora, uno puede decir, bueno, el derecho apunta también a que la gente haga las cosas bien, pero hay una diferencia entre actuar correctamente, legalmente y ser virtuoso. Es decir, la virtud es la perfección de lo que puede llegar a tener esa persona, ¿sí? Y no necesariamente ninguno de nosotros llegue a alcanzarla y no por eso vamos a ser sancionados. Entonces, por eso una diferencia es que es autónoma. Yo soy quien va a decidir si me voy a ajustar y voy a obrar de acuerdo a las normas morales para alcanzar la virtud o no. Y nadie me puede castigar por ello. Ahora, las normas jurídicas sí tienen de respaldo el poder, la coactividad del Estado, que si yo no cumplo voy a tener determinado tipo de sanción. En un caso entonces está dirigida al individuo en sí mismo y en el otro caso a la sociedad. Van a ver que las normas jurídicas también tienen siempre un componente moral, salvo las meramente técnicas, por ejemplo, por qué frenamos cuando un semáforo está en colorado o en verde, es decir, no hay un trasfondo moral en eso, pero si no, básicamente en las normas que nos rigen hay un contenido moral y las reglas del arte. Quiere decir que teniendo en claro qué sería lo bueno, cómo se debe obrar, quien dicta la norma, según su saber y entender, su conocimiento técnico, va a hacer el delineado como para que ese objetivo se cumpla, ¿sí? Lo más claro a lo mejor es como ustedes ven los distintos tipos de penas en el régimen penal. Cuando la conducta es muy grave, la sanción también va a ser mayor que en un hurto menor, por ejemplo. Otra cuestión es la obligatoriedad del derecho, es decir, ¿por qué tenemos que cumplir? Más allá de la coactividad. Y acá les presento, seguramente las tienen vistas, dos escuelas del derecho, que es la del positivismo jurídico y la del justnaturalismo o derecho natural. Para el positivismo jurídico, para esta escuela, la norma va a ser obligatoria en la medida en que haya sido dictada por autoridad competente. No importa si se adecua o no a un criterio de justicia, si quien la dictó estaba en condiciones de hacerlo, hay que cumplirla. Mientras que el derecho natural, la escuela del derecho natural, va a requerir esta adecuación, porque si no, incluso moralmente yo tendría el derecho a resistir esa norma, aunque tenga la sanción correspondiente desde el plano positivo. Después vamos a ver muy breve la clasificación de derechos que distingue absolutos y relativos. Es cortito, pero es importante que tengan en cuenta que los derechos absolutos o erga omnes tienen que ser respetados por toda la sociedad. O sea, el sujeto pasivo es toda la comunidad. Por ejemplo, yo no tengo que estar con mi libreta de matrimonio para que la gente sepa que tal persona es mi marido. Se invoca el vínculo sin perjuicio de lo que uno tenga que comprobar en determinado trámite, ¿no? Por supuesto, la documentación, pero digamos, uno no vive con eso, ni tampoco con el título de propiedad de su casa para impedir que alguien más entre. En cambio, en los relativos, que viene de la relación que tengo con determinada persona, pueden ver el ejemplo claro con los contratos. Al resto de la sociedad no le importa un contrato de alquiler en el que yo estoy alquilando mi casa a X persona. Solamente nos importa al locatario y a mí como locador. ¿Sí? Está en relación a esas partes y tendremos que ver, bueno, con qué documento se demuestra, pero no le incumbe al resto de la sociedad. Esa es la diferencia entre absolutos y relativos. El sujeto pasivo es la comunidad o una persona o determinado grupo de personas. Bueno, tienen el concepto de justicia, eso creo que no hay inconveniente. La diferencia entre derecho objetivo y subjetivo.
El derecho objetivo es el derecho positivo vigente, es decir, es lo que me va a decir la norma. Ahora bien, ¿qué es el derecho subjetivo? Hubo varias doctrinas, unas incluso negaban, como Dewey, la existencia de un derecho subjetivo, sino simplemente había normas para cumplir. Ehring dice que hay un interés jurídico que debe ser protegido. Quiere decir que, supongamos en un acreedor, según Ehring, primero uno tiene el derecho a que se cumplan las obligaciones de las que uno es beneficiario, que uno es acreedor. Entonces, el derecho positivo viene en apoyo de ese interés jurídico, creando la norma que va a obligar al deudor a cumplir. Y Kelsen dice que son como dos caras de la misma moneda, según a quién se dirigen. El derecho positivo es el que va a estar imponiendo un deber, un obrar determinado al deudor, y por otro lado va a dotar de las herramientas suficientes al acreedor para que pueda hacer valer sus derechos. O sea, derecho objetivo dirigido a quien le impone la obligación y derecho subjetivo en cabeza del acreedor que está facultado para obtener las prestaciones que estaban comprometidas. Fundamentos del derecho. Cuando nosotros vemos cualquier norma vamos a ver que normalmente va a citar a un decreto o una ley y en función de eso así se resuelve. O incluso de la Constitución. Es decir, siempre vamos a una norma superior. Ustedes deben haber visto en algún momento la pirámide, ¿no?, de Kelsen. Pero cuando llegamos a la norma suprema, o sea, en nuestro caso la Constitución Nacional, más allá de los tratados de rango constitucional, ¿qué respalda a la Constitución? ¿Dónde está el fundamento de validez? Entonces aquí vemos tres teorías. La teocrática, teo es Dios en griego y kratos gobierno, va a fundar su validez en la voluntad de Dios. Después vamos a tener las autocráticas, donde se va a depender de la voluntad de uno o un grupo reducido de individuos. Puede ser el rey, puede ser un determinado grupo colegiado que es el que mande y con que sea esa su voluntad, eso es lo que lo valida. Y por último tenemos las teorías democráticas, que es el pueblo el que le va a dar fundamento y validez a las normas, que es el sistema que nosotros tenemos. Otro punto son las fuentes del derecho. Y acá tengan en cuenta esto. Primero hay una clasificación y después hablo de otras fuentes que no están dentro de esa clasificación. Las otras fuentes son costumbre, doctrina y jurisprudencia, sobre lo que voy a volver dentro de un ratito. En la clasificación encontramos fuentes materiales y fuentes formales. Las fuentes materiales son las que están por fuera del derecho, es decir, es eso que pasa en la realidad, que pasa en la vida y que nos impone la necesidad de regularlo jurídicamente, ya sea una cuestión social, religiosa, política, económica, es decir, surgen cuestiones. Por ejemplo, hace tiempo, cuando irrumpió en el mundo Internet, no había legislación sobre eso. Y bueno, hubo una necesidad de regularlo. Internet no pertenece al mundo jurídico, pero sí había un interés que merecía ser regulado y protegido. Por otro lado, sí tenemos las fuentes formales. Las fuentes formales, recuérdenlo de esta manera, son las normas. Es decir, la definición clásica es el ordenamiento de la recta razón, dictado por autoridad competente que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad y orientado hacia el bien común. Ahora, esta autoridad puede ser el presidente, el ministro, el poder legislativo, es decir, gente que tenga competencia para dictar normas. Dentro de este criterio tenemos una nueva subdivisión, que es la fuente formal o fuente formal en sentido estricto, que es la ley, es decir, es exclusivamente la que emana del poder legislativo. Y la fuente formal material o formal en sentido amplio son todas las normas. Y por supuesto está incluida la ley, pero todas las demás normas que no provengan del poder legislativo, pero sí de autoridad competente. Ahora, yendo sí a las otras fuentes, van a ver que cuando hablo de costumbre hablo de corpus y animus. Corpus es lo que es tangible, es decir, es el hecho, es decir, porque vamos a volver a estas distinciones cuando veamos otras cosas, por eso me importa que lo entiendan. Y animus sería el aspecto subjetivo. Entonces, yo acá estoy hablando de una práctica reiterada de la comunidad, eso sería el corpus, con la creencia de que responde a una exigencia legal, eso es el animus. Entonces,
no basta que las personas hagan siempre esto mismo para que se acostumbre, sino que lo hagan convencidos de que ese proceder responde a una exigencia legal. Y bueno, ahí tienen los 3 tipos de costumbre: la previa, la contemporánea y la contraria, que no es aceptada por nuestro código, aunque, como les comento, siempre vivimos con una costumbre contra la ley en forma muy pacífica, que es que cuando el presidente sale de la capital tiene que delegar el mando en el vicepresidente, y la casa del presidente está en Olivos, o sea, en la provincia de Buenos Aires, y nadie se ha complicado con eso. Pero bueno, digamos que cuando la costumbre fuera contraria a la ley, en serio, en temas complejos, no podría ser invocada, por supuesto, como fuente de derecho. La jurisprudencia son los fallos de los jueces, son las sentencias. En principio, resuelve la cuestión individual, ¿sí? Ahora, hay supuestos, como pasa con los fallos plenarios, en los que una solución puede ser aplicada a más de un caso. ¿Qué ocurre aquí? La justicia ordinaria está dividida en tribunales inferiores y en salas. Es decir, tribunales inferiores sería la primera instancia y las salas que integran la Cámara del Fuero sería la segunda instancia. Entonces, A tiene un problema, va al juzgado 25, le dan la razón. B tiene un problema, el mismo que A, va al juzgado 25 y no le dan la razón. O sí se la dan, no importa. El tema, la diferencia pasa porque van a sala, apelan y van a una de las salas. Entonces, A va a la sala, no es un buen caso porque haya elegido letras, pero bueno, A va a la sala A y le confirman y le dan la razón. Supongamos que a B también le habían dado la razón, pero apela por algo. Y entonces la sala J le dice a B: no, usted no tiene razón. Quiere decir que ante una misma situación, según la sala que tocó, la solución era diferente. Entonces viene una tercer causa y el señor C advierte que según la sala que le toque, la respuesta va a ser distinta y lo tiene que señalar cuando hace la demanda. Entonces dice: yo fundo mi reclamo y pido fallo plenario, es decir, que se unifique la jurisprudencia porque la sala A en tal situación dijo esto, mientras que la sala J dijo lo contrario. Entonces, ante esta situación, cuando el expediente va a Cámara, la Cámara se reúne en pleno, por eso plenario. Todas las salas reunidas resuelven que cuando se dé una situación X, que es la que se dio en los 3 casos, se debe interpretar de tal forma. Y esa resolución, esa sentencia, es aplicable no solamente a quien lo pidió, sino a todos los demás casos iguales que se presenten en las salas o en los tribunales inferiores. Por supuesto que entonces cada uno va a tener que hacer su juicio, pero ya sabemos en qué sentido va a salir porque el fallo plenario es obligatorio. Y por último, la doctrina son los estudiosos de derecho que en sus trabajos, en sus tratados, en sus manuales, van a ir dando opinión. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo un libro puede llegar a ser fuente del derecho? A veces porque traen cuestiones novedosas que a lo mejor puede ver un legislador o un asesor del legislador y analizar si eso no corresponde a hacer un proyecto de ley. A veces un abogado invoca la autoridad de ese autor en un juicio como para mover al juez a que interprete algo de esa forma. Es decir, no es la forma más directa, pero a veces alguien que es muy entendido en el tema puede darle pie al legislador o al Poder Judicial para que tengan en cuenta su razonamiento. Y el último punto es la aplicación e interpretación del derecho. Si yo tengo una ley, una norma que es clara, no tengo ningún problema, la aplico y listo. El tema es cuando la norma es vaga, cuando guarda silencio en determinadas cuestiones o cuando está equivocada. Entonces, principio general, el juez no puede negarse a fallar, a resolver, invocando la laguna, el silencio del derecho. Va a tener que recurrir a principios generales del derecho, o sea, esas normas que inspiran todo el derecho. Por ejemplo, el enriquecimiento sin causa es algo que
no está admitido. Entonces, si yo interpreto de tal forma que me conduzca a un enriquecimiento sin causa, el juez decir no puede ser esta la lectura que hago porque va contra un principio general. Normas análogas, si hay una figura nueva de alquiler que no está regulada, bueno, veré las normativas que rigen alquileres más o menos parecidos a eso para ver cómo puedo resolverlo. Quiere decir que el juez de derecho privado siempre va a tener que resolver en forma más sencilla si la norma es clara o haciendo un trabajo de interpretación si no lo es. ¿Cómo tiene que hacerse la interpretación de la ley? Por un lado tenemos la interpretación gramatical o la lógica. Hay veces que se puede resolver todo si yo analizo que hubo un punto y coma, una coma o un punto aparte, como para decir, bueno, cuando hay coma, estoy englobando a todas las personas en la misma situación. Si yo pongo un punto aparte, quiere decir que lo que dice el primer párrafo se refiere exclusivamente a los del primer párrafo y no a los del segundo. Pero hay veces que la redacción no fue tan clara y con eso yo no tengo solucionado el tema. Entonces tendría que recurrir a la lógica. Si yo tengo una norma que protege, por ejemplo, a los niños y niñas y adolescentes, y en un artículo, porque alguien al tipear omitió el no, por ejemplo, en el texto, si yo aplico ese artículo, los perjudico. Entonces el juez va a entender que eso no es así, porque va justamente contra el principio que inspiraba esa norma. Y la otra clasificación responde a quién es el que interpreta. Entonces tenemos la interpretación auténtica, es la que hace el propio legislador, la propia autoridad que dictó la norma, que va a corregirla, que va a ampliar, que va a interpretar diciendo, donde dije esto quise decir tal cosa, que es lo que nos dejaría más tranquilos, ¿no? Porque es la misma voluntad la que se endereza. Otra de las interpretaciones sería la judicial, que es la que hace el juez al aplicar la norma en el caso concreto, y la doctrinaria, que es la que hacen los juristas. Bueno, el final del apunte se refiere a los principios con los que nos debemos regir, que es la buena fe y evitar todas las situaciones abusivas de derecho. Bueno, llegamos hasta acá. Cualquier duda saben que me pueden consultar. Ya después les enviaré la actividad para la próxima clase, que tiene que ser enviada en el horario antes de que se cumpla el horario de la próxima clase. Bueno, hasta luego.